Listo. Buenos días a todos. Entonces, el día de hoy en el módulo vamos a hablar de necrosis avascular, específicamente en los pacientes con deslizamiento epifisiario. Entonces, como objetivos para esta charla, tenemos pues primero hacer una descripción general, pues corta de lo que es el deslizamiento epifisiario capital femoral, detallar las complicaciones con énfasis, pues obviamente en la necrosis avascular, que es el tema que nos compete en este momento, conocer cuáles son los métodos de prevención y predicción del riesgo de necrosis avascular en estos pacientes y por último, pues exponer el tratamiento o digamos que el grueso, pues que era como el objetivo del tratamiento actual de la necrosis avascular ya establecida según la evidencia disponible que tenemos hoy en día. Entonces, en cuanto a las generalidades, tenemos pues que el deslizamiento epifisiario capital femoral es la patología en cadera más común en adolescentes como tal. La incidencia general pues es variable dependiendo de la serie donde uno la lea, pero más o menos se ubica entre 10 por cada 100.000 personas pues afectados. Entonces, hay unos factores de riesgo que ya se saben y están establecidos que se relacionan directamente con la enfermedad, no siendo como tal una causa, pero sí un factor de riesgo importante, siendo la obesidad el más representativo de ellos, pero también está el ser hombre, los picos de crecimiento muy rápido en esa preadolescencia, haber recibido radioterapia en la cadera y lo otro es la retroversión, los pacientes que son retroversos, pues retroversión femoral o acetabular. Y en cuanto a las causas, que a veces digamos que no es algo que muchas veces busquemos activamente, porque sabemos que la gran mayoría de ellas terminan siendo idiopáticas, sino, sin embargo, no se nos puede olvidar que hay series donde describen que hasta el 25% pueden tener endocrinopatías asociadas, que es la causa, digamos, no idiopática más frecuente, siendo el hipotiroidismo la primera causa de ellas, pero también está la deficiencia de hormona del crecimiento, el panhipopituitarismo de cualquier causa, la osteoestrofa renal y también está asociado, pues hay un riesgo aumentado en los pacientes con síndrome de Down. En cuanto a la clasificación como tal, pues vamos a clasificarlos por severidad, porque eso también nos da, digamos, como las pautas de tratamiento. Pues en cuanto a la clínica, tenemos la primera clasificación que hacemos siempre es el tiempo. Definimos si es agudo o crónico, siendo el agudo más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes, y se define como aquellos síntomas que aparecen de forma, digamos que insidiosa en menos de 3 semanas, siendo pues como el dolor la característica más importante. Y el deslizamiento crónico, que es el más frecuente de todos, oscila más o menos en el 85%, y es aquel que se ubica con síntomas mayores a 3 semanas, que es el que suele pasarse desapercibido en el tiempo y puede incluso llegar a consultar meses después. Hay otra clasificación adicional donde se suman estos dos, donde tenemos síntomas crónicos con un paciente que se le agudizan en un momento y pues por eso tenemos también el deslizamiento crónico agudizado. Y en cuanto a la estabilidad, pues tenemos que estar el estable en el estable. El estable es el paciente que permite el apoyo, que normalmente se relaciona un poquito más, aunque no es una condición sine qua non con el deslizamiento crónico. Y el paciente inestable, que es el que no tolera el apoyo y el que tiene pues como el dolor que normalmente también viene apareciendo de reciente evolución. En cuanto a la clasificación de severidad por imágenes, tenemos pues que nos podemos basar en dos criterios, pues el uno por el grado de desplazamiento como tal directamente, comprendiendo esa relación entre la metáfisis y la epífisis, teniendo que cuando el desplazamiento es menor al 30 o al 33% son deslizamientos leves, entre el 33 y el 50 moderados, pues o grado 2 y grado 3 o los graves son más del 50%, o basándonos en el ángulo de Southwick donde tenemos que, pues por los grados, por ese eje que tenemos de, como tal de la epífisis contra el eje del cuello, pues, o de la diáfisis, tenemos que el leve es menor de 30 grados, moderado entre 30 y 50, y los pacientes con deslizamiento grave tienen más de 50 grados. Y ya para el tratamiento como tal, esto es pues en generalidades hablando, pues cuando uno busca, pues hay diferentes métodos, no hay, digamos que un estándar, aunque pues cada vez hay más evidencia de, de reducciones abiertas y de tratamientos para esta patología, sin embargo, pues
termina siendo lo que la experiencia del grupo del cirujano termina siendo, o también pues dependiendo de la severidad y el compromiso del paciente. Y tenemos desde la fijación in situ, asociada o no a hacer capsulotomías o reducciones cerradas, el DUT modificado como tal para las reducciones abiertas, la osteotomía femoral proximal también como un método de tratamiento en algunos pacientes, y en otros casos también pues hacen lo que es, sobre todo para pacientes de más moderados, hacer remodelaciones del cuello y la fijación in situ adicional. Y dentro de todo esto, pues hay criterios como tal, pero cada vez pues digamos que hay como una mayor aceptación a hacer fijaciones contralaterales como un procedimiento de rutina en estos pacientes para evitar tener, digamos que complicaciones en el otro lado a mediano plazo. Y ya para entonces a las complicaciones que al fin y al cabo es lo que nos atañe el día de hoy, pues representativamente tenemos tres. La primera es la condrolisis, que se ha reportado inicialmente, pues es esa pérdida pues como del espacio articular, con una pérdida de la movilidad importante de la cadera. Hace mucho tiempo se hablaba de que la condrolisis estaba directamente asociada a la fijación, teniendo en cuenta que tener un tornillo, pues digamos que salga la articulación o múltiples pasos de pines a la articulación se relacionaba directamente con el riesgo de condrolisis en estos pacientes. Sin embargo, en estudios más recientes se ha visto que estos pacientes, aún sin tener tratamientos quirúrgicos o aún sin haber hecho esas perforaciones de tener un tornillo que haya pasado alguna vez la articulación, la pueden desarrollar, por lo que se ve que es un riesgo que puede ser inherente solamente a la patología. La segunda que tenemos es la necrosis avascular, que digamos que es lo que nos atañe el día de hoy y que es la que ya vamos a desarrollar más adelante. Y la tercera, pues tenemos los pacientes con pinzamiento por la deformidad residual que puede tener el paciente, sea tratado o no tratado, que genera pues ese dolor en los pacientes, no solo por la retroversión, sino ese desplazamiento de la metáfisis que pinza con el acetábulo. Entonces, en cuanto a la necrosis avascular, tenemos que está relacionado directamente, y ya pues hace mucho tiempo se sabe que está relacionada directamente en la historia natural de los pacientes que tienen deslizamientos inestables, con series iniciales que dicen que puede ser hasta casi el 50% de estos pacientes. Se dieron cuenta que en pacientes que tenían deslizamientos, por ejemplo, crónicos estables, pues el riesgo de necrosis vascular era de cero, sin hacer ninguna intervención. Entonces, digamos que lo que nos atañe hoy en día son esos pacientes inestables. ¿Y por qué se produce? También siempre ha sido, digamos que, por así decirlo, un motivo de controversia si es algo inherente per se o es asociado a la cirugía, y ya vamos a ver. Entonces, las teorías es pues las rupturas de esos vasos retinaculares o el colapso, o también sumado el colapso de los mismos por el aumento de la presión intraarticular dentro de de la cápsula. Y la otra causa sería que asociado a la cirugía, donde las series se han visto que pueden estar alrededor sumadas, dependiendo de uno u otro procedimiento, más o menos al 23% de los casos, y puede darse por intentos de reducción bruscos o múltiples en los pacientes, a poner material directamente en el cuadrante posterior superior de la epífisis, que puede afectar como tal la circulación de la cabeza, o también se ha visto pues que el aumento también de las reducciones abiertas, pues con ese riesgo de no cuidar ese, digamos, por así decirlo, ese retináculo o pedículo vascular que viene a la cabeza femoral. Entonces, lo primero que siempre hemos tenido que resolver es si la necrosis vascular es como tal inherente a la enfermedad o definitivamente son los procedimientos los que aumentan ese riesgo. Y les traigo acá este estudio del 2013, que lo que miraba era si estos pacientes antes y después obviamente de las cirugías, teniendo en cuenta que estos son los procedimientos que se hacen con más frecuencia, que presentaban, y se dieron cuenta que muchos de ellos antes de la cirugía pues ya tenían unos, incluso en estudios de imagen, acodamiento como tal de los vasos retinaculares, y otros pues también se vio que tenían unos aumentos exagerados de la presión cuando se medía en comparación con la contralateral, y que por el contrario cuando se operaban y se llevaban a cirugía con cualquiera de estos procedimientos, ese aumento de la presión pues aumentaba levemente, pues aumentaba en el momento del procedimiento, pero luego disminuía a valores normales luego del procedimiento, y que el acodamiento se resolvía luego de hacer reducciones en estos pacientes, y que incluso pues estas son las tasas de necrosis vascular de los procedimientos después de
teniendo en cuenta que hacer una reducción urgente, pues reducciones cerradas con fijación o hacer artrotomías y fijación o incluso el DUN modificado tienen tasas que son mucho menores a la tasa general de necrosis avascular que se reporta en la literatura, que como les dije en estos inestables puede ser hasta el 50%, por lo que la teoría es que definitivamente es una patología que es inherente a la enfermedad y no directamente relacionada con el procedimiento o iatrogenia. ¿Qué nos puede entonces también hablar de eso, teniendo en cuenta esto? Si es a la enfermedad, ¿qué podemos saber? ¿Cuáles pacientes tienen ese riesgo? Estos inestables tienen ese riesgo tan grande de necrosis. El desplazamiento, pues claro, es directamente proporcional, pues entre más grave el paciente, pues más riesgo tiene de necrosis. En este estudio midieron cuál es de esos desplazamientos y si hay un valor que uno se pueda fijar y decir, este paciente probablemente le va a ir peor y se dieron cuenta que en la traslación superior, que es esa medida que vemos en la rayita de la A, que es como ese borde de la epífisis con la metáfisis que está hacia superior, hacia el borde más externo, teni- tenía una relación directa con el riesgo de necrosis avascular, teniendo, ellos decían que entre más desplazado, qué pena, alguien tiene el micrófono. El riesgo aumentado con unos desplazamientos que ellos cuando decían que eran pacientes que tenían más de 17 milímetros, pues o 1,7 centímetros de desplazamiento, tenían un riesgo de necrosis vascular que puede llegar a ser casi del 70%, y obviamente era exponencial a la medida que era más desplazado ese valor. Y lo que sí decían era con seguridad que desplazamientos menores de un centímetro o menores, pues tenían casi que un riesgo nulo de necrosis vascular, por lo que tanto esa medida nos podría decir pues como un predictor para saber a cuáles pacientes les iba a ir peor. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes en cuanto a tratamiento? Pues la primera medida de tratamiento siempre va a ser la prevención como tal. Entonces ya sabemos que los deslizamientos inestables severos tienen un riesgo inherente de NAP al que nosotros deberíamos como tratar de prevenir en el que vamos a incidir. ¿Y en qué podemos mejorar nosotros? Pues realmente lo único es en la intervención quirúrgica como tal. Ya sabemos que pues con intervención pues también pueden tener necrosis, pero se disminuyen drásticamente esos valores o ese riesgo tan alto o aumentado. Y lo primero que nosotros podríamos, digamos que incidir sería en el tiempo, que sería es una de las teorías como vemos en este cuadro de la derecha, que son como los modificables, y ya los otros son quirúrgicos. ¿Cuál? Pues no vamos a hablar directamente de las técnicas quirúrgicas ni las diferencias entre ellas, sino simplemente independientemente de la técnica, sabemos que hay que operarlo y que hay que estabilizarlo y que eso nos va a reducir el riesgo. Entonces, en cuanto al tiempo, este estudio es interesante, pues es un metaanálisis, alcanzó a recoger dos estudios muy heterogéneos entre ellos, con una evidencia acumulada que digamos que es de regular calidad, pero no se logró demostrar hasta el día de hoy que ese tiempo que nosotros creemos de los deslizamientos inestables, que incluso hay estudios que dicen que debe ser menos de 24 horas la reducción, disminuya como tal el riesgo de necrosis vascular, y se vieron que las cifras, sin ser estadísticamente significativas, era casi igual a pacientes que se operaban a los 7 días. Entonces, pues esta técnica o en esto digamos que el impacto que podemos tener al parecer no es tan grande y nos quedaríamos pues solamente con el tratamiento, con hacer la cirugía en el paciente, porque pues hasta ahora los estudios tan heterogéneos no hay una evidencia y como vemos pues ahí en el cuadro es muy diciente de que el tiempo de cirugía, digamos que agudo, pues nos vaya a reducir la necrosis en estos pacientes y por ahora pues no se considera ya como una estrategia preventiva. Pero en cuanto a la estabilización, sí sabemos ya que la cirugía lo mejora y en este estudio no es específicamente para hablar pues como de cuál técnica quirúrgica es mejor, como les dije, porque no es el objetivo, ni tampoco para hablar de resonancia perfusión, que ha venido ganando un interés en los últimos años, sino para mostrarles que en estos pacientes, de esos pacientes que se les hizo imagen y se dieron cuenta que las 8 caderas estaban completamente desvascularizadas antes de la cirugía, después de operadas, 6 completamente recuperan la vascularidad y ninguna desarrolla necrosis vascular y solamente una de ellas desarrolla una necrosis focal después de la reducción. Y la conclusión es que la cirugía definitivamente impacta en el desarrollo de necrosis vascular en esos pacientes inestables. Ya cuando tenemos entonces necrosis establecida, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Digamos que ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos con el procedimiento quirúrgico, entonces acá ya tenemos
un colapso de la epífisis como tal, y debemos recordar que en estos pacientes la necrosis avascular es la primera causa de reemplazo total de cadera en estos pacientes. Entonces, el tratamiento, digamos que como medida general, pues hay que hacer descarga de peso, fisioterapia para mantener arcos de movimiento, darle analgesia a los pacientes porque si tiende a ser una patología que duele. Hay que retirar los implantes si los tiene, y pues siempre hemos tenido las osteotomías dentro de nuestro arsenal de tratamiento. Tener en cuenta que, como vamos a ver en las múltiples opciones que hay, que casi siempre ya vamos a ver que están extrapoladas un poquito más de los adultos, estos pacientes se comportan un poquito más como adultos porque ya tienen un esqueleto maduro, pues hablando de que ya no tenemos irradiado y que por la patología como tal, pues ya cerramos la fisis, y que el comportamiento de esa necrosis, digamos que se parece un poquito más al de los adultos que a las necrosis que se presentan en pacientes maduramente con inmadurez esquelética. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Esto es un estudio, obviamente, de adultos, pero es para mostrarle en cuanto a necrosis avascular la gran cantidad de cosas que se describen hoy en día entre tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Esto es un estudio que salió este año, y simplemente recogieron todo lo que había descrito y lo trataban de mostrar a nivel de evidencia entre lo más actual, hasta describiendo pues como medicina tradicional, teniendo que la evidencia en adolescentes en general es muy pobre, pero todo se hizo pues en adultos jóvenes. Y así, para resumir, tenemos que los tratamientos no quirúrgicos, que es todo lo que vemos a la izquierda, pues hasta ahora ninguno ha demostrado ser eficiente o directamente impactar como tal en la enfermedad. Dice que algunos pueden retrasar en algunos meses la progresión, tienen la mayoría de ellos mecanismos poco claros que no se saben pues cómo funciona, y que hasta ahora pues todo requiere mayor investigación, mientras que los tratamientos quirúrgicos como tal pueden detener la progresión o incluso mejorar mucho los síntomas, y lo que nos interesa es pues digamos que retrasar ese tiempo del paciente en una prótesis de cadera. Y que la medicina regenerativa como tal, o los tratamientos regenerativos, están emergiendo en los últimos años con más evidencia, que tratan de restaurar la función, sobre todo cuando tratamos el paciente en estadios tempranos. De todo esto que tenemos acá, ¿qué tenemos nosotros para nuestros pacientes adolescentes y con deslizamiento? Entonces acá digamos que están, como vimos arriba en el cuadro, pues está regenerativo y lo básico. Entonces tenemos la cirugía básica o las osteotomías básicas, que no son básicas porque sean simples, sino porque lo que realmente conocemos en el tiempo, y en este estudio pues lo relatan muy bien. Y tenemos que en estos pacientes que tienen colapsos no tan significativos, pues se vienen haciendo osteotomías pélvicas más pues como tectoplastias, que en el caso de nosotros, aunque en este estudio hacían shelf, pues por ejemplo podría ser en nuestra experiencia un MIS1. Las osteotomías valguizantes obviamente tienen toda la cabida en esos pacientes que ya tienen esa bisagra en abducción, que son estables rotacionalmente y que todavía tienen congruencia rotacional para, digamos, cambiar dónde se está apoyando el paciente. Y en este, pues hablan como tal de artrodesis en pacientes inestables e incongruentes, pero pues digamos que en nuestra experiencia, cuando tenemos un paciente con una inestabilidad o una incongruencia que ya no podemos solucionar, pues nosotros podemos, pues digamos que apoyarnos en el soporte pélvico. ¿Qué más opciones tenemos entonces de lo que existe en la evidencia para pacientes con deslizamiento y necrosis vascular? Están descritas las osteotomías femorales rotacionales en estos dos estudios, pues el primero es 2016 y el otro 2023, y lo que hacen son osteotomías directamente, como vemos ahí en el cuello, y rotar toda la zona de, digamos que de apoyo, de colapso de la necrosis, dar un giro que digamos que puede ser, por así decirlo, 180 grados. Suele ser posterior, pues hacia posterior, para obviamente no dañar la vascularización, y poner a apoyar en la zona esférica de la cabeza. En estos pacientes, en el primer estudio, que es el anterior, tenían 7 caderas que siguieran hasta algunas hasta por 15 años, y ellos reportan buenos resultados, y solamente tuvieron 2 resultados regulares o malos que terminaron en prótesis temprana. En el estudio abajo lograron seguir hasta 40 caderas, más o menos por 10 años, y reportan que 34 de estas tienen buenos resultados, y lo que hablan de buenos resultados es que el paciente está libre de prótesis en este tiempo de seguimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos la distracción articular. Dentro de estos pacientes, lo que ellos proponen como tal es una aplicación preventiva de distractor. Es un estudio de 2019 que siguió 16 caderas. Inicialmente, como en el grupo A, se hicieron en tiempos diferentes
aplicaron el distractor cuando ya se había desarrollado la necrosis y vieron que el impacto no fue mucho, ¿cierto? El paciente ya había desarrollado la necrosis, ponen el distractor 5 meses, pero de todas maneras la necrosis siguió avanzando. Entonces, en el siguiente grupo de pacientes, que fueron 9 de ellos, luego de la cirugía inicial que se haya hecho de fijación para la necrosis, que en la mayoría de los casos fue un DUN, lo que hicieron fue poner un distractor preventivo, y lo que ellos reportan es que ninguno de esos pacientes a los que se le aplicó distractor preventivo en deslizamientos severos desarrolló necrosis avascular. Entonces, pues que la opción que ellos dan es poner, puede ser un fijador externo que se pone hasta que el paciente haya remodelado completamente la cabeza femoral o se haya visto en los meses que no está desarrollando necrosis. No ponen un tiempo específico, pero que es una aplicación como preventiva para evitar desarrollar necrosis en estos pacientes. ¿Qué más tenemos? Tenemos los injertos óseos. Obviamente estos son injertos, o sea, no son vascularizados. Y tenemos estos dos, en estos estudios reportan, digamos que resultados bastante variables. En el primero, que es un estudio de 2013, combinan pacientes con deslizamiento, con trauma y pues, con trauma, sea fractura o luxación de la cadera, todos pues jóvenes, digamos que adolescentes, y lo siguen en el tiempo. Y ellos reportan unos buenos resultados con poner ese injerto óseo del paciente. Casi todos son autoinjertos. Sin embargo, cuando uno mira el cuadro, pues a los pacientes que realmente les va como, digamos que sí desarrollaron necrosis, fueron específicamente esos pacientes con deslizamientos inestables. Entonces, digamos que en este grupo de pacientes los resultados no son tan buenos, aunque ellos dicen que el resultado como tal es bueno en general en el artículo, pero no son tan buenos los resultados en nuestros pacientes. Sin embargo, en el estudio de abajo, que es un estudio por resonancia, hacían resonancias iniciales a los pacientes y después se las volvían a hacer a los 2 meses. Y esos pacientes, de los cuatro, eran 13 pacientes, solamente a cuatro lograron hacerles, digamos, que ese tratamiento con el injerto óseo de forma temprana. 3 de ellos tuvieron una muy buena evolución y la necrosis dejó de avanzar en el tiempo cuando ya estaba establecida, pero lo cogieron en estadios tempranos, mientras que uno de ellos pues no evolucionó bien porque ya tenía un estadio más avanzado, digamos que siguió avanzando en el tiempo. Y lo que ellos reportan es que puede tener unos buenos resultados en estos pacientes cuando logramos coger la necrosis en estadios iniciales. En cuanto a los colgajos óseos como tal, o los vascularizados, tenemos que la evidencia, por ejemplo, con un peroné libre en estos pacientes alcanzaron a seguir hasta 52 pacientes con necrosis iniciales, y reportan en 8 años de seguimiento hasta 90% de preservación de cadera, o sea, pacientes libres de prótesis con peronés vascularizados en pacientes que tuvieron necrosis por deslizamiento. Traigo este de la derecha para detallar un poquito más cómo es el injerto y cómo es el procedimiento. Ese estudio es en adolescentes y en adultos jóvenes, pero están asociados más a trauma, aunque realmente cuando uno busca tratamiento de necrosis vascular nunca se hacen diferencias en los tratamientos en cuanto a las causas. Y reportan, por ejemplo, en jóvenes, pues pacientes hasta con 11 años de seguimiento, con un seguimiento libre de prótesis cercano al 70%. Y por último, pues traigo este que no habla directamente de pacientes con deslizamiento, sino que junta adolescentes y adultos jóvenes. Tiene pacientes entre los 12 y los 30 años con cualquier causa de necrosis vascular, sin ninguna diferencia entre si era metabólica, vascular, por medicamentos, trauma o idiopática. Y lo que ellos hicieron fue luxar la cadera, mirar las zonas de necrosis y poner injerto específicamente en esas zonas de colapso donde se estaba produciendo la anesfericidad de la cabeza, obviamente sin dañar la vasculatura como tal. Y lo siguieron en el tiempo. No fue un seguimiento muy largo, el seguimiento fue aproximadamente 40 meses, pero los pacientes que operaron, pues hasta ese momento todos iban muy bien, como vemos el de la foto, recuperaban como la esfericidad de la cabeza y mejoraban mucho el dolor sin tener digamos, un daño articular importante en el tiempo. El único problema que ellos reportan es que, pues obviamente es algo que se viene haciendo pues hace muy poco tiempo. Eso es un estudio publicado en 2022, y que necesitaría estudios a más largo plazo a ver definitivamente cómo les va a estos pacientes cuando estén pues como a lo largo de los años, porque es una técnica digamos como más nueva, y definir si sí que tienen ese tiempo libre de prótesis en comparación a otros estudios.
Entonces, ya para terminar, tenemos que la necrosis avascular pues no es una complicación tan infrecuente en el deslizamiento severo y obviamente en los inestables y debe tener especial atención para nosotros, que la prevención es pues la primera medida de tratamiento. Las osteotomías básicas siguen estando vigentes, pues y básicas, como les decía, no es por lo simple, sino porque lo que siempre, pues lo que se hace hace mucho tiempo y hacen parte de la primera línea de tratamiento, que hay hoy en día, digamos que para necrosis avascular como tal, múltiples opciones descritas para el tratamiento, pero directamente basados en el deslizamiento, pues la evidencia no es muy gruesa y que los injertos y colgajos tienen una evidencia creciente o esa medicina regenerativa ha venido ganando importancia en los últimos años en la cirugía preservadora de cadera, pero pues nos falta ver a largo plazo cómo les va a estos pacientes. Muchas gracias. Muy bien, Luisita, excelente tu presentación. Ahora, digamos, en los conceptos de los expertos, Carlitos, Simon, el doctor Galván, los que hacen cirugía de preservación de cadera. Todavía tenemos tiempo para que Carlos esté, ¿cierto? Carlos, Hola, sí, por aquí estoy. hola. No, no sé si alguien tiene comentarios antes de decir. No, yo lo que pienso, voy a hablar un minutico para que los otros hablen, es que cuando nos enfrentamos a esa necrosis es un poquitico una sensación de, para mí, un poquitico de desesperanza, porque todo, como acaba de decir Luisa, todo lo que se dice que se puede hacer, uno finalmente lo que hace es esperar donde se focaliza la necrosis, y si la necrosis pues no es masiva, entonces empezamos a recurrir a las estrategias quirúrgicas que en nuestras manos tenemos y hemos ido adquiriendo cierta experiencia. Entonces hacemos pues retirar la parte deformada, hacer osteotomías valguizantes, hacer osteotomías derrotatorias, o sea, bregando a poner la parte sana en la zona de apoyo. No hemos hecho, y creo que deberíamos empezar a hacer injertos osteocondrales tomados de rodilla o de alguna parte, o de injerto fresco de cadáver, para rellenar la zona que encontremos colapsada. Sí, pienso que es un gran desafío, sobre todo porque es gente joven. Entonces yo por lo menos me involucro mucho emocionalmente con los muchachos, porque casi pues los que no hacen ninguna actividad física no lo lamentan mucho, digo yo, los pacientes. En cambio, esos muchachos que son muy activos físicamente, están metidos